Vamos, Teatro LGTBIQ más peruano, por mí, Oli, yo soy Sebastián, vamos. Estos son los 6 puntos de los que quiero hablar. Primero, hay una serie de problemas que discutir con la idea de teatro LGTBIQ peruano. Luego voy a dar un poco de contexto, como les decía, me voy a centrar de los 90 en adelante. Luego, hoy día, mientras hacía esto, se me ocurrió una manera bien guachafa de mencionar a un grupo de autores y puse les sadres, para no decir ni padres ni madres, ni tener condicionamientos de género. Luego les hijes y la ficción, y luego les hijes y la no ficción. La historia es un relato, entonces hoy día hablaré de padres y de sadres y de hijes. Y luego, conclusiones. Eh, Aviso, ya saben, es obvio, pero siempre está bueno decirlo, no tienen que estar de acuerdo conmigo. No tenemos que estar de acuerdo, pero creo que es importante que discutamos estos temas. Entonces, empiezo. ¿Qué problemas trae esta delimitación del tema? Por esta me refiero a teatro LGTBIQ más peruano. El primer problema es a qué vamos a llamar teatro y de qué vamos a hablar cuando hablamos de teatro. En esta diapositiva a la izquierda tenemos una imagen de la obra Mucho ruido por nada, texto de William Shakespeare, dirección y adaptación de Chela de Ferrari, que se estrenó en la plaza. Y a la derecha tenemos el póster de Gay Play de Gonzalo Rodríguez Risco, dirigida por Nela Álvarez, Samoa Álvarez y Gonzalo Rodríguez Risco, que está por estrenarse en el Teatro Julieta. Recomendadísimo. Yo no he visto el montaje, pero el texto es extraordinario, se las recomiendo full. Entonces, estas dos son ejemplos de obras de teatro que son definitivamente obras de teatro, que no hay nada que discutir, que estamos de acuerdo en que son obras de teatro. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando a la izquierda tenemos una imagen de la obra de Juan Carlos Ferrando, El Imperio Contratraca? El Imperio Contratraca es una parodia trans y travesti de Star Wars, representada en el bar La Jarrita, en el centro de Lima. Entonces, ¿estamos hablando de teatro o no? No tengo una respuesta ni la vamos a tener en este momento, pero me parece que la pregunta es fundamental. ¿Estamos considerando que La Jarrita, siendo un bar en el centro de Lima, no un teatro, digamos, formal, es un espacio teatral o no? A la derecha tenemos una foto de una de mis obras favoritas del mundo mundial, que se llama Qué locura enamorarme yo de ti, de Gabriela Wiener, en donde Gabriela cuenta una serie de historias personales con su matrimonio con un hombre y una mujer. Si estamos hablando de una experiencia testimonial, ¿hablamos de teatro, sí o no? Importante preguntarse, ¿es acaso la ficción, la narrativa, la autoría, un punto central en lo que llamamos teatro o no? Pero el problema sigue. A la izquierda tenemos una imagen del personaje de la China Diabla en La Diablada. Aclaro que yo no soy especialista en La Diablada, pero hasta donde yo sé, el personaje de la China Diabla puede ser o es históricamente interpretado por hombres y es un personaje femenino. Entonces, ¿estamos hablando de teatro trans, de teatro travesti, de teatro LGTBIQ+? A la derecha tenemos una foto del maravilloso Giuseppe Campuzano, nuestro ídolo, que es un performer que falleció hace unos años, que es famoso por un trabajo que se llama Museo Travesti del Perú. Si no conocen el Museo Travesti del Perú, se los recomiendo muchísimo, que es un proyecto de hacer una historia LGTBIQ del Perú. Es teatro, no es teatro, es performance, es video performance, es foto performance, ¿es qué? Seguimos con el problema, porque luego tenemos a la Chola Chabuca, a la izquierda. La Chola Chabuca es uno de los personajes más importantes, si me preguntan, en la cultura peruana los últimos años. Si está en televisión, deja de ser teatro o es performance. El circo de la Chola Chabuca es una forma de teatralidad, sí o no. A la derecha tenemos a ella, a la langosta, que es una drag queen peruana maravillosa también. Y en esta última diapositiva tenemos a la izquierda a Luis Ramírez y a Sandra Díaz Santisteban
que están haciendo un trabajo de poesía performance. Y a la derecha está Guía Lujuria, que también hace un trabajo de poesía performance. Entonces, ¿qué es teatro? ¿Y cuáles son nuestros presupuestos cuando definimos teatro? Yo no tengo una respuesta para esta pregunta. He incluido estos trabajos aquí, no solo porque son maravillosos todos y porque son trabajos extraordinarios, sino porque quisiera que tengamos en cuenta que no se a pesar de que lo voy a hacer un poquito porque la vida es dura y la noche es oscura, como diría Olga Tañón, a pesar de no podemos cerrar nuestra mirada a la teatralidad solamente a lo que sucede en el teatro, ni solamente a lo que sucede en lo que se ha llamado Lima Centro, que son los distritos que incluyen Miraflores, San Isidro, Barranco, etcétera. Digo etcétera porque no me acuerdo exactamente de la lista, pero en fin, no importa. Entonces, tengamos en cuenta de que pese a que yo voy a tomar una decisión porque tengo que tomar una decisión, porque no puedo hablar de todo en 2 horas, el universo es mucho más amplio de lo que voy a compartir ahora. Entonces, yo me voy a centrar, por una cuestión de tiempo y por una cuestión también de mi proceso personal, en la escritura de obras dramáticas que cuentan historias y en lo que se ha llamado el teatro testimonial, si es que nos da el tiempo. Pero yo quiero ser muy claro en que estoy limitándome y no debería, pero no puedo hacerlo todo y ya estoy haciendo demasiado. Pero bueno, vamos. Luego, quiero que pensemos un momento en las siglas LGTBIQ+, que significan lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales más. Entonces, este es el título que he recibido y la verdad es que por flojera yo también lo uso, pero muchos de nosotros no nos sentimos identificados con ninguna de esas letras. ¿Por qué? Porque estos son procesos de nombramiento que tienen que ver con el norte global. Entonces, es más, la palabra gay está en inglés. Y todas estas tienen una serie de presupuestos que es importante cuestionar, no porque estén mal, sino porque no son exclusivos. Por ejemplo, la palabra gay, además de que está en inglés, es una palabra que define a un cuerpo que se identifica como un hombre cisgénero que desea a otro cuerpo que se identifica como hombre cisgénero. Entonces, ahí ya hay una delimitación súper específica. ¿Ok? Y lo mismo podemos decir de una identidad lésbica, una identidad, o sea, digamos, cuando digo lo mismo me refiero a una serie de especificidades muy concretas. En la foto tenemos a la izquierda una imagen del colectivo boliviano Maricas Bolivia, que plantea que la palabra gay viene con una historia de colonialidad y que está relacionada al norte global, a la blanquitud y a las clases altas, a la capacidad adquisitiva, y que cuerpos racializados no son incluidos en los procesos de nombramiento. Entonces rechazan la palabra gay y utilizan la palabra marica. A la derecha tenemos una foto de la extraordinaria teórica y performera travesti Marlene Guayar, de Argentina, que se rehúsa a ser llamada trans por las mismas razones, porque dice que es un proceso de nombramiento ajeno a su comunidad y por lo tanto ella se define como travesti. Tiene un libro extraordinario que se llama Travesti, una teoría suficientemente buena, que se los recomiendo muchísimo. Entonces, muchos, incluyéndome, adoptamos otra serie de políticas de nombramiento. Aquí he puesto algunos ejemplos y en el medio está Alessandro, un performer drag king. Entonces, esta es una lista, la lista es mucho más grande y no necesitamos leerla toda, pero es una lista de otras estrategias de nombramiento. Entonces, yo, por ejemplo, cuando en castellano me defino o como cabra o como maricón o como cabro. ¿Por qué? Porque es un insulto que he recibido durante toda mi vida y que es esa la manera en que yo he sido nombrado. Entonces, lo que estoy haciendo es apropiarme de ese nombramiento con el objetivo de hacerlo mío, con el objetivo de eliminar el estigma. Y con el objetivo además de identificarme con un término que provenga de mi cultura y no de una cultura ajena.
Cuando hablo en inglés uso el término queer porque es un término que se traduce como raro, porque cuando he planteado el término faggot, que sería la traducción literal, he encontrado tal nivel de resistencia que he decidido optar por el queer cuando me corresponde. Pero cuando alguien quiere escuchar, le explico todo este proceso. Entonces, cada quien tiene sus propios procesos de nombramiento y no es ni mejor ni peor. Si alguien se quiere identificar como gay, monstruo. Si alguien se quiere identificar como maricón, monstruo. Lo que creo que no está tan bien es cuando nosotros decidimos cuál es la identidad del otro, o sí, básicamente ese, o cuando le negamos la identidad elegida al otro. El siguiente problema que tenemos es hablar de teatro peruano. ¿Por qué? Porque como sabemos, nuestro país es un país ultracentralista y que tiene además una geografía muy compleja que dificulta la articulación de un proyecto nacional al mismo tiempo de que es un país plurinacional. Entonces, o pluricomunitario, o profundamente intercultural. Entonces, las comunidades que vivimos dentro del territorio tenemos historias distintas y tenemos procesos culturales distintos. Entonces, voy a hablar no de teatro peruano, porque es un título demasiado, demasiado, demasiado grande. Voy a hablar de teatro limeño, con algunas excepciones, porque no me considero capacitado para hablar en nombre del país entero. Voy a hacer algunas excepciones porque me parecen importantes y porque tengo acceso a ellas. Y por último, se puede hacer una historia de la performance. A la izquierda tenemos una imagen de Javi Vargas o Javi Nefando en la performance Chucky Chinchay, en la cual cuestiona los procesos de nombramiento y que utiliza términos animales y términos andinos para encontrar una identidad propia. Cuando digo términos animales me refiero a que problematiza el uso de términos como cabro o mariposón. Y a la derecha tiene una foto mía, hace muchos años, cuando tenía más pancita, en Brasil, interpretando a Che Pandolfo en nuestro montaje de Mala Noche. Entonces, ¿cómo se puede hacer historia de la performance? El problema es que no se puede, porque la performance o el teatro es algo que termina y desaparece. Cuando termina la obra de teatro, la obra desaparece, queda el texto, pero el texto no es lo mismo que la puesta. Entonces, al momento de hacer historia de la performance, estamos haciendo historia de algo que ya no existe. Quedan fotos, quedan textos, quedan videos. Sí, ninguno de esto es la performance en sí misma, es el evento en sí mismo. Y el otro problema es que es bien complicado identificar todo lo que se hace, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay tan pocas instituciones culturales y donde muchas de estas instituciones culturales son bastante cerradas. Entonces, es complejo acceder a la información. Mucha de la historia que les voy a contar ahorita es historia que me han contado los protagonistas, porque me he estado con ellos tomando cafecito y almorzando y preguntándoles un montón de cosas. Porque esta historia no está escrita. Entonces, si alguno de ustedes quiere buscar googlear algunas de estas performances o algunos de estos eventos o uno de estos autores, se va a enfrentar al problema que yo me enfrento siempre, que es que no encuentro nada. No encuentro las fechas, no encuentro las fotos, no encuentro lo que necesito. Mi método privilegiado de investigación ha sido sentarme en el Facebook y poner Oli, de qué me estoy perdiendo, y mis amigues me van pasando cosas. Y por supuesto, es un proceso súper limitado. Entonces, citando el grupo de Explosión de Iquitos, hay muchas cosas que no voy a contar porque simplemente no sé. Y no sé no porque no averigüe, no porque no dedique horas de horas haciendo esto, sino porque las fuentes son muy difíciles de acceder. Por eso además me parece tan importante lo que quiero hacer, que es lo que les estoy compartiendo ahorita. Entonces, con todo esto dicho, exactamente, Gisela, hay pocas y las pocas que hay se centran en muy pocas cosas. Entonces yo siempre voy encontrando cosas que faltan. Por más que he pasado años investigando teatro peruano, la otra vez estaba hablando con mi colega Mario Sanata y me decía, sí, estamos leyendo Inocencio Mamani. En mi vida había escuchado de Inocencio Mamani. Ya tengo los libros de Inocencio Mamani, que es un dramaturgo puneño de inicios del siglo XX. Todavía no lo leo.
Pero es así como se va produciendo la información, lamentablemente. Entonces, voy a dar un poquito de contexto para lo que voy a decir. Estos son los problemas. Cerrados los problemas. Ahora vamos con las soluciones. Como me complico la vida, porque eso es lo que hago profesionalmente, estoy haciendo una propuesta de cronología previa que tiene un objetivo muy específico que van a ver ahorita. He decidido empezar mi cronología hoy en 1848, cuando Marx y Engels, me olvidé del amigo Engels, publican el Manifiesto del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se publica el Manifiesto del Partido Comunista, que es un documento que plantea la utopía de estar en una sociedad sin clases y sin relaciones de poder. Este proyecto, por lo menos en teoría, no vamos a hablar de socialismo porque nos peleamos toda la semana. Estoy haciendo un proceso histórico. Este proceso se concreta con la Revolución Rusa de 1917 y llega a Latinoamérica en 1959 con la Revolución Cubana. Los 50, 60 y 70 son un proceso de mucho movimiento en donde intelectuales y artistas y la sociedad en general está considerando la posibilidad del socialismo en medio de la Guerra Fría. En el caso de Latinoamérica pasa por alinearse o con los Estados Unidos o con Rusia. Entonces, en este momento, políticamente, hay dos eventos que son fundamentales. El golpe de Juan Velasco Alvarado en el 68 y la masacre de Tlatelolco, en donde el gobierno mexicano asesina a una serie de manifestantes en la plaza de Tlatelolco. En el 69, Velasco Alvarado realiza la reforma agraria, en donde que es básicamente la ruptura de un sistema feudal en el Perú del que se venía discutiendo por un siglo entero. Y luego, en el 70, Salvador Allende es elegido presidente democráticamente en Chile. Allende es asesinado por Pinochet en 1973, iniciando una dictadura en el país vecino. Entonces, en este proceso pasa algo bien interesante en Latinoamérica, y es que el arte, la creación artística, se alinea a favor o en contra del proceso socialista. Y a la derecha tienen una serie de un montón de proyectos que tienen que ver con este conflicto. Básicamente son el boom de literatura latinoamericana, la canción de protesta latinoamericana, el tercer cine y lo que se llama tercer teatro o teatro de grupo. Entonces, durante este proceso, en los 50, 60 y 70, el modo de producción, uno de los principales modos de producción teatral en el teatro latinoamericano es el teatro de grupo. El teatro de grupo es maravilloso, es extraordinario y además, hasta donde yo sé, el teatro de grupo es fundamentalmente, mucho del teatro de grupo es fundamentalmente heterosexual. No todo, porque está Teatro del Sol también, pero mucho del teatro de grupo tiene un cariz profundamente heterosexual o que oscurece la sexualidad y no la incluye dentro de las propuestas. No oscurece es una mala palabra, perdón. No centra la sexualidad como un problema, como un tema, y por supuesto las diversidades sexogenéricas no son tema prioritario, porque el tema prioritario es la incidencia social. La incidencia social en términos no sexogenéricos, perdón, eso es importante. Entonces, ¿de quién es la voz que históricamente ha narrado los países, las historias, los sistemas? Los sistemas de poder colonial históricamente han centrado las voces masculinas, cisgénero, heterosexuales, racialmente privilegiadas y de clases medias y altas. 1,5 millones de excepciones, por supuesto. Estoy hablando no de la totalidad, sino de qué es centrado, qué es valorado principalmente. Entonces, estas voces han tenido históricamente mayor acceso a recursos e instituciones, y al momento de la historización han sido centradas. Entonces, esto ha generado dos tendencias contra las cuales seguimos enfrentándonos. Uno,
la voz criolla, entendiendo criollo como descendientes de europeos en Latinoamérica, capaz de narrar y sistematizar la totalidad de las experiencias. En el Perú el representante máximo es Varguitas, que además está insoportable, Mario Vargas Llosa. Hace años que está insoportable, pero bueno, no vamos a hablar de Varguitas. Entonces, si ustedes leen una novela extraordinaria y maravillosa como Conversación en la Catedral, o La Casa Verde, que la tengo aquí porque me gusta mucho, o si leen otra novela maravillosa como La región más transparente de Carlos Fuentes, no lo tenía preparado, pero resulta que los tengo todos aquí porque me gustan. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Tenemos una voz masculina que narra la totalidad del sistema, que narra la totalidad del país. Y puede narrarla bien o mal. Varguitas tiene varios pasajes bien homofóbicos y bien transfóbicos. García Márquez me parece a mí mucho más interesante. Pero es esta voz que se siente en capacidad de narrar todo, de escribir la novela total, para usar la terminología de la época. O, por otro lado, la pretensión de ser la voz de quien no tiene voz. En el Perú, esto se ha organizado en la noción de indigenismo, en donde el cuerpo criollo, con proximidad al poder, encarna o habla en nombre de Leotre. El indigenismo es un proceso interesantísimo históricamente y que en cierta manera, y que yo lo defiendo en su contexto y que en cierta manera ya está agotado. Básicamente parte de la premisa de Leotre no tiene voz y por lo tanto yo, que sí la tengo, voy a posicionarme en un espacio de poder para hablar por Leotre. Esto tiene sentido cuando Leotre realmente no tiene voz, en el sentido de que su acceso a las instituciones está tan restringido que no es capaz de acceder. Pero me parece a mí importante, y lo voy a ver en las siguientes diapositivas, que el proceso actual pasa más por abrir el espacio a las instituciones más que en hablar de manera sustituta. Entonces, esta es un resumen muy chiquito de qué pasa en el teatro en los 50, 60 y 70 en Latinoamérica y en el Perú. Muy chiquito, y esto además está simplificadísimo, porque aquí hay 1.000.000 de excepciones maravillosas. Entonces, pero estoy tratando de redondear una idea para defender un argumento. Todo esto entra en conflicto con el conflicto armado interno en el Perú. Que la SEBE nos podemos pelear por horas por la periodificación, pero quedemos en que la Comisión de la Verdad y Reconciliación plantea que se desarrolle, que ocurre entre 1980 con la declaración de guerra de Sendero Luminoso al Estado peruano y termina con la renuncia por fax de Alberto Fujimori en el 2000, después de la Marcha de los Cuatro Suyos. El conflicto armado interno o guerra civil, término complicado pero importante también, en donde el país se enfrenta violentamente, genera por supuesto que la industria teatral, la producción teatral, no se detenga porque no se detiene en lo más mínimo, pero sí se ve afectada. ¿Por qué? Porque estábamos en guerra. Ahorita llego, Pablo, ahorita llego. Entonces, gracias por la pregunta. Entonces, la industria teatral se ve severamente afectada durante los 80 porque estábamos en guerra. Y empieza un proceso de reconstrucción y de transformación con la captura de Abimael Guzmán, fundamentalmente, en 1992. Entonces, lo que estoy planteando ahorita, y a eso quiero llegar, Paulo, en caso de que creo que no he sido muy claro, es que hay un proceso de teatro LGTBIQ+, en el Perú, que empieza en los 90 y que está respondiendo a esta historia que acabo de resumir, perdón. Cuando inician los 90, históricamente está el teatro de grupo y el teatro de autor. ¿Ok? Hasta donde entiendo, la mayoría del teatro se hacía, incluso el teatro de autor, se hace desde procesos de grupo. Y de nuevo, esta historia es bien complicada de escribir porque hay pocas fuentes. Puedo estar metiendo la pata. A inicios de los 90 hay 4 grandes dramaturgues
que son bien importantes porque van a enseñar y van a estar enseñando dramaturgia a una generación nueva. Ahí tenemos a Alonso Alegría, tenemos a Sara Llofré, a César de María y a Alfonso Santisteban. Los cuatro son extraordinarios, los cuatro son importantísimos para escribir esta historia. Porque estos cuatro van a desarrollar talleres de dramaturgia y van a generar procesos de educación que van a preparar a una serie de dramaturgos que se están formando a inicios de los 90. ¿Ok? Hasta entonces, la mayor parte del teatro peruano, de la dramaturgia peruana, si no toda, no está centrando las diversidades sexogenéricas. ¿Ok? Por la razón que sea, no está en la agenda. Entonces, en los 90, el teatro de grupo está profundamente vivo y está haciendo cosas maravillosas. A la izquierda tenemos una imagen de Adiós Ayacucho de Viviachcani y a la derecha una imagen de Pataclown en la ciudad de Pataclown antes de que Pataclown llegue a la televisión, con la extraordinaria serie que probablemente todos conozcamos. Antes de eso, hacían teatro que era súper radical y era súper agresivo y súper poderoso. Yo me acuerdo de ir de chiquitito a ver a Pataclown y que me moría, o sea, me encantaba. Entonces, pero estamos a inicios de los 90 y aún el teatro LGTBIQ+, es escaso, si existe. Yo no, las únicas obras, yo no creo que no he identificado La Chunga de Mario Vargas Llosa y creo que hay paro. De todas maneras hay algo más, pero no es mucho. Y entonces en los 90 hay dos personajes que son bien interesantes de pensar, que son a la izquierda Roberto Ángeles y a la derecha Ruth Escudero. Roberto y Ruth van a buscar en este momento de la historia del teatro peruano, van a estar buscando un proceso de fomentar la escritura y la puesta en escena de obras peruanas, es decir, escritas en el Perú. Ruth va a ser parte fundamental del Festival de Teatro Peruano Norteamericano en el IBNA, que ha financiado y generado espacios para muchísimos creadores, incluyéndome. Yo he estado 2 veces en el festival, y Roberto Ángeles empieza a hacer una serie de publicaciones de teatro peruano que empiezan no solamente empiezan, sino que recogen una serie de obras que se están produciendo en tiempo real. Ruth, además, a fines de los 90, va a dirigir el Teatro Nacional, que me parece que cerró en el 2000, que lo cerraron en el 2000, en donde a través del Teatro Nacional va a empezar va a fomentar la producción de obras peruanas y la dramaturgia peruana, desde la escena y desde el texto. Sin embargo, aún no hay una cantidad significativa de obras teatrales LGTBIQ+, hasta donde yo sé. Y en este proceso, en donde ellos dos generaron muchas de las condiciones materiales de producción, y ellas cuatro, generaron mucha de la técnica que va a hacer posible este proceso, empieza lo que podemos llamar guachafamente una generación, lo que yo estoy llamando más guachafamente les sadres, porque si uno no es guachafe, ¿para qué? ¿Para qué hacer teatro? No sé si la mayoría, pero muchos de los autores que ahorita están que los últimos años han sido fundamentales para el teatro en el Perú, empiezan sus obras, empiezan a escribir a mediados de los 90. En esta foto tenemos a la izquierda a Aldo Miyashiro, luego a Daniel Dillon, a su derecha, este es Daniel Dillon, él es Gonzalo Rodríguez Risco, ella es Mariana Altaus. Aquí en esta imagen tenemos a Jaime Nieto, a Eduardo Adriansen y a Claudia Sacha. Estos 7 autores son importantísimos, son y han sido importantísimos, porque empiezan a cambiar un paradigma, y espero que esto responda a tu pregunta, Paulo, si no me avisas, van a pasar del teatro de grupo al teatro de autor, o de autores, si queremos.
a un teatro en donde la forma de producción principal es un dramaturgo se encierra en su casa, escribe una obra de teatro, luego consigue un productor y luego todos ensayan ese texto que ha sido escrito. Mientras que antes muchos de los textos se armaban por improvisación, por discusión, por debate, por trabajo colectivo. Entonces, hay aquí un cambio de paradigma que va a ser bien importante para los años que siguen y para nuestro tema, que es el teatro LGTBIQ+. Hay otros 4 autores que para mí son más difíciles de clasificar, no porque sean mejores o peores, sino porque son distintos y hacen cosas distintas, porque siento que estos 7 tienen líneas similares. De repente Dillon debería estar buscan en el sentido de que trabajan realismo, trabajan historias en general muy situadas en el Perú. Jaime, a veces, Jaime y Eduardo tienen excepciones, pero son historias realistas situadas en el Perú que trabajan desde la centralidad de la dramaturgia. Aquí tenemos arriba a la izquierda Alfredo Bushby, abajo a Víctor Falcón, arriba a la derecha a Roberto Sánchez Pierola y aquí abajo a Diego Laos. No, que ponerlos al lado no los hace menos importantes, en lo más mínimo. Por lo pronto, Víctor, Diego y Roberto, no, en realidad los cuatro no están tan metidos en la onda del realismo. Ella es 7, Dillon, ya me entró la duda con Dillon. Tengo que releer a Dillon, que no lo releo hace años. Pero ella es 7, centran el realismo. Y pasa además una cosa bien interesante. Cambia el paradigma a un paradigma realista, cambia el paradigma a una dinámica de dramaturgia, cambia el paradigma del modo de producción teatral, centrándose en el texto, o en todo caso entendiendo el texto como punto de partida. Y resulta que empiezan a aparecer un montón de obras LGTBIQ que antes no existían. Aquí son las 29 que he ubicado de esta mancha. Estoy seguro que se me escapan algunas. Y al mismo tiempo estoy incluyendo obras aquí que no debería incluir, como El Día de la Luna o Respira, pero las estoy incluyendo porque aparecen las menciones, incluso si son complejas y son discutibles. Eduardo, cuando incluí El Día de la Luna en una lista similar, Eduardo me dijo, no la incluyas. Yo insisto, El Día de la Luna tiene 2 líneas, 3 líneas de una mención a la homosexualidad. Y Respira en realidad no tiene ninguna, pero he decidido incluirla porque sí, para hacer más larga mi lista. Entonces, tenemos una serie de obras que centran o incluyen las diversidades sexuales. Estoy incluyendo en esta lista Ojos Bonitos, Cuadros Feos de Mario Vargas Llosa, Un Verso Pasajero de Gonzalo Rodríguez Risco, El Día de la Luna es Discutible, Deseos Ocultos de Jaime Nieto, Adiós al Camino Amarillo de Jaime Nieto, La Manzana Prohibida de Gonzalo Rodríguez Risco, Generación Y de Gonzalo Rodríguez Risco, Rainbow de Gonzalo Rodríguez Risco, Asunto de 3 también de Gonzalo Rodríguez Risco, Malcriadas de Gonzalo Rodríguez Risco y de Diego Lahoz, Lucía de Claudia Sacha, Tinieblas de Jaime Nieto, El dolor por tu ausencia de Jaime Nieto, La visitante de Julia Thais. Julia no la he puesto antes porque es un poco menor que esta generación, pero su obra está dentro de este proceso, creo. Cuando el día viene mudo de Diego Lahoz, Demonios en la piel de Eduardo Adriansen, Respira, no debería estar aquí, pero ya está, muy tarde. Journey to Santiago de Gonzalo Rodríguez Risco. Gonzalo vino a la Escuela de Drama de Yale, donde yo estoy ahora, y escribía en inglés también. Gay Play de Gonzalo Rodríguez Risco, Al pie del Támesis de Mario Vargas Llosa, Sala de ensayo de Jaime Nieto, Fe de ratas de Diego Lahoz, Yo río profundo de Julia Thais, Sangre como flores de Eduardo Adriansen, El lenguaje de las sirenas de Mariana Altaus, Hoy prometo no mentir también de Gonzalo Rodríguez Risco, Dubai de Víctor Falcón, Vecinos de Jaime Nieto y Ópera de Jaime Nieto. Entonces, dame un minutito, Pablo, para redondear la idea. Estas obras son algo que no existía antes. Y de pronto aparecen un montón en 20 años. Sé que no parecen tantas si las miramos de lejos,
pero recordando que no es que se produzca tantísima dramaturgia peruana, 29 obras, digamos ya 27 para no incluir las dos de Adriansen, que Eduardo diría que no deberían estar ahí. 27 obras de teatro en 20 años es considerable, es una cantidad considerable, sobre todo asumiendo que este tipo de narrativas no existían antes de esta manera, en el sentido de que la autoría es escrita en el Perú, desde el Perú y para el Perú. Podríamos decir que desde Lima, para ser más específicos. Entonces, ¿qué las une? Y aquí es donde aquí he hecho una generalización muy grande. Si bien se critica explícitamente la homofobia y la transfobia, porque son obras que están muy convencidas de lo que están haciendo, de que están defendiendo una manera de ser que es socialmente no aceptada, la diversidad sexogenérica se vive como algo abyecto, prohibido, que la sociedad rechaza y que por ello se esconde. En todas estas obras, o en la mayoría de obras, la diversidad sexual es parte de un proceso muy doloroso. Es cierto que en algunas obras, como en La manzana prohibida, de Gonzalo Rodríguez Risco, al final hay una reconciliación, igual que en Gay Play. En Gay Play es un vacilón, Gay Play es otra cosa. Pero en la mayoría de estas obras, la diversidad sexual es un proceso muy difícil, es un proceso que da mucho miedo, es un proceso muy peligroso. Entonces, en muchos de estos personajes enfrentan su sexualidad como algo que hay que tratar con mucho cuidado, porque tiene consecuencias severas en la sociedad. Quienes como yo hemos crecido en los 90, entendemos exactamente por qué esto era así y cómo todavía sigue siendo. Porque las sexualidades divergentes eran y son, aunque menos que antes, diría yo, o por lo menos en ciertos espacios, muy estigmatizadas. Entonces, estas obras están operando sobre este estigma del que no se pueden zafar. Ahora, son todas extraordinarias. O si quieren, por lo menos las de Mario Vargas Llosa, yo tengo serios problemas con las de Mario Vargas Llosa. Me parecen bien problemáticas. Pero de estas 29, por lo menos 10 son obras maestras. Y lo voy a defender en todas las circunstancias. Por mencionar algunas de mis favoritas, creo que Gay Play es extraordinaria, Sala de Ensayo es extraordinaria, La Visitante es muy, muy buena. Dubai es interesantísima, El lenguaje de las sirenas es extraordinaria. Entonces, son obras que tienen, Adiós al Camino Amarillo es una obra que todavía es poderosísima y duele en el alma, pero la tengo que releer porque no la he releído hace mucho tiempo. Entonces, son obras muy potentes, muy valiosas, que están hablando también de un momento y están inaugurando algo que no existía antes. Ahora, salvo Malcriadas, La Visitante, Gay Play y El lenguaje de las sirenas, el código es fundamentalmente realista, es decir, no son historias que cuentan, se cuentan historias de gente con nombre, o sea, digamos, de personajes que se rigen bajo las reglas de la realidad, entre comillas, y que se representa la realidad tal cual es en lugar de distorsionarla o jugar con ella. Ahora, estas obras, y esto no va en contra de ellas, me las quiero tumbar, Pablo, ahorita termino mi idea y me callo, pero quiero terminar la idea. Estas obras son fundamentalmente escritas por hombres cis provenientes de clases medias urbanas de Lima. Todos extraordinarios y todos maravillosos. ¿Ok? Algunos abiertamente homosexuales, otros heterosexuales, algunas personas abiertamente homosexuales, otras abiertamente heterosexuales, otras que no hablan del tema porque no les interesa. Y está muy bien. Esto tiene dos implicancias. Las obras hablan de estas experiencias, de sus propias experiencias, que es la constante, o de cómo ven otras experiencias desde su experiencia de vida, que por supuesto es completamente válido. No quiero que esto se use se use en contra de ellos. Entonces, ¿cuáles son sus antecedentes? Termino esta idea y me callo.
Yo esto no lo puedo rastrear tanto como quisiera, pero Edgar Guillén, que está a la izquierda, eh, montó muchas obras LGTBIQ, me parece que él es el pionero, como Los Muchachos de la Banda de Mark Crowley, eh, y empieza a traer obras extranjeras que tratan sobre estos temas para producir en el Perú. Y a la derecha está Osvaldo Catone, que hizo exactamente lo mismo. Yo no las vi porque era muy chiquillo, no había nacido, pero ellos dos son fundamentales porque empiezan a producir un teatro que, si bien no es escrito en el Perú, es traído para empezar a discutir esos temas que no estaban en la mesa o no estaban en la mesa de manera abierta. Y, por otro lado, un texto que yo siempre defiendo, que se llama No se lo digas a nadie, que probablemente todos lo conozcan. La novela es del 94 y a la derecha tenemos una imagen de la película de Lombardi del 98. Mucha gente desmerece No se lo digas a nadie por sus cualidades literarias, diciendo que es literatura light, que son términos que a mí ya me parecen complicados, pero en fin. Pero, o porque no les gusta Jaime Bailey, lo que me parece absolutamente válido. Yo no soy fan de Bailey tampoco. Me parece, hay cosas suyas que me gustan, cosas suyas que no. Pero la escritura y la publicación de No se lo digas a nadie es un terremoto en el país. Yo tenía 6 años y me acuerdo. Mentira, tenía 10, porque yo me enteré con la película, pero se genera una discusión tremenda. ¿Por qué? Porque Bailey está hablando de cosas de las que todo el mundo sabe, pero nadie quiere decir en voz alta. Entonces, para mí este texto es valiosísimo. Fuera de sus problemas o no, fuera de lo que ahora no nos parece terrible o no, en ese momento es un texto que lo que está haciendo es sacudir una serie de estructuras que nadie quería sacudir. Entonces, para terminar esta parte, y callarme la boca que Pablo tiene algo que decir hace mucho rato, perdona Pablo, lo que quiero decir es, estas obras están trayendo a la mesa algo que no existía antes, que es la centralidad de un personaje no heterosexual, o en todo caso, la inclusión de personajes de una manera distinta porque no hay condena, no hay rechazo, no hay desagrado, no hay distancia, sino que es un proceso mucho más empático con personajes, pese a que aún hay un peso, hay un estigma muy, muy grande. Pablo, por favor. Sebastián, gracias. Bueno, en verdad yo voy a tener que hacer un poquito. Tratar de ir de ahora para atrás lo que has dicho. No me ha quedado, hay cosas que las he entendido, o creo que las he entendido lo que has planteado, y otras que no tanto. O sea, entendí que tradicionalmente el texto teatral se trabajaba con textos teatrales, que hubo una irrupción de teatro de grupo, y sugerencia nomás, porque no todos saben lo que es teatro de grupo, porque hay diferencia entre teatro de grupo y grupo de teatro, ¿ya? El ejemplo más conocido de teatro de grupo en Perú quizás sea Yuascani, como lo es Lume en Brasil, y por ahí Candelaria en Colombia, ¿no? Son teatro de grupo, que no es lo mismo que un grupo de teatro, digo, porque tú y yo quizás, algunos personas nos conocemos porque estamos metidos en teatro, pero no todos por el oficio, entonces por eso lo estoy mencionando. Y hay una especie de revitalización, según te entendí, en la década del 90, a volver, sin dejar de que exista el teatro de grupo, comenzó a reactivarse el teatro de texto, de autor, a partir de un texto. Eso fue lo que te capté. ¿Cómo se pasó de eso a la temática LGTBI+? No lo entendí. Ahí me perdí. Ya, o sea, sé que hay, entiendo que hay un giro, pero no sé qué cosa pasó. Y lo que tampoco entendí fue toda la parte histórica anterior, porque sí, o sea, todo proceso histórico es herencia de un proceso anterior, pero eso ocurre con la historia en general. Considero, eso es algo personal, ya la que no todos tenemos que estar de acuerdo en todo, y eso es lógico, que centrar la historia, o sea, la Revolución Cubana tiene un peso histórico ineludible en lo que es la década del 60, fin de los 50 en adelante, y en el mundo de la literatura, por ejemplo, que es una especie de manifestación artística del contexto histórico de la Revolución Cubana.
Ahora, que toda la historia se resuma en Revolución Cubana, antes del Manifiesto Comunista y más, creo que ese es un lado de la historia, no es el único. Nos gusta o no nos gusta esa historia, es una parte, pero creo que lo que pasa artísticamente es mucho más allá que eso, y se explica por mucho más cosas que eso. Y, y el teatro de grupo es un sector también que está alineado con esa mirada de la historia, pero no es la única. Pero grosso modo, más allá de eso, en general, para sintetizar, los vínculos que has hecho entre una parte y otra no me han quedado del todo nítidos. ¿Ya? Sí entiendo que hay, como en todo lado, hay como, más que hablar de uno por otro, hablamos como de olas, ¿no? Porque, digamos, coexiste el teatro de grupo y el teatro de texto constantemente. Quizá hay épocas en las cuales, no hablo de modas, pero sí un grupo, una tendencia tiene que tener más acogida que otra y luego por razones artísticas o más allá de las artísticas, otra va tomando más la posta o se le da más énfasis, como lo llamemos, ¿no? Pero eso sí, o sea, no es que uno apareció, luego se fue y no el otro, sino que han estado coexistiendo. Y lo que no entendí fue la hilación que has hecho entre, y cómo de eso deriva a la temática LGTBIQ. O sea, llegué hasta los 90 con Roberto Ángel y compañía, y de pronto se apareció esta manifestación. ¿No? Ahí algo me perdí, creo que yo, no sé. Te respondo rapidito. Lo primero que te respondo es que no puedo resumir 200 años de historia en 2 horas. No, claro. Entonces, por eso lo que tú sientes que hay muchas más piezas, hay 1 millón de piezas más. Sí, lo que digo es que todas no tus piezas puedo... son de un solo lado, es lo que estoy Sí, diciendo. claro, pero es que no puedo desarrollar un argumento sin sintetizar algunas cosas. Mi argumento es el siguiente y lo aclaro para quien no lo haya seguido. Estas 29 obras o 27, si queremos ser rigurosos, estas 27 obras son algo nuevo que no existía antes. Ese es mi argumento total. Estas 27 obras son fundamentales porque están generando algo nuevo que no existía antes. ¿Qué es lo nuevo? Primero, la inclusión de personajes LGTBIQ+ en posiciones centrales y de manera no estigmatizada. Nuevo, nunca había pasado. Segundo, que en esta época se está cambiando de un paradigma de teatro de grupo que tiene que ver con procesos muy políticos del continente a un paradigma del texto escrito. Ahora, ¿por qué por qué este cambio de paradigma viene a través de la centralidad de procesos LGTBIQ? No sé. Yo me acuerdo haber tenido una conversación con Gonzalo donde le dije, oye, estaban en dictadura, habían procesos como muy urgentes, ¿por qué todo el mundo estaba hablando de estos temas? Y me dijo, no sé, era lo que sentíamos que teníamos que hablar, o por lo menos lo que él sentía lo que tenía que hablar. Entonces, no, ¿por qué se eligió este tema en el cambio de paradigma? No lo sé. Lo que digo es que no salió de la nada, sino que así como hay un cambio de paradigma teatral que está vinculado, ¿cómo se llama? Tiene estos dos antecedentes que son el teatro que producía Osvaldo y Edgar y el trabajo de Jaime Bailey, que son los que he podido rastrear hasta ahora. Ahora, respondiendo a la pregunta de Magali, la epidemia del SIDA en el Perú, que nunca se detuvo, por cierto, ha cambiado, pero no se ha detenido, no ha entrado de manera central en el teatro hasta donde yo sé. Me parece, me falla la memoria por no las he releído todas para hoy, me parece que hay una o dos que lo mencionan, pero no lo centran. Pero hice además que, no quiero dar nombres, pero bueno, algunos artistas fallecieron de complicaciones relacionadas con el SIDA en estas épocas también. Entonces, pero no es un tema que haya estado centrado. Mario Bellatín tiene esta obra que se llama Salón de Belleza, que es una novela sobre una epidemia desconocida que está acabando con la vida de una serie de hombres. Es bastante, o sea, de todas maneras se insinúa que están muriendo de complicaciones relacionadas con el SIDA,
pero que yo recuerde nunca se menciona. Creo que hay una adaptación teatral, pero no la conozco y creo que no la hizo Mario. ¿Alguien levantó la mano? Magali. Sí. Hola Sebastián, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Hola Magali. Era un poco para repreguntar, porque em, yo toco de oído en este tema, la verdad. O sea, yo provengo de la historia, o sea, que desconozco mayormente. Ujú, Pero sí me preguntaba en términos de una visibilidad de, de la epidemia como parte argumental en el teatro podría, como tú dices, no estar presente, pero si lo que estás buscando es, digamos, entender el proceso en el fondo histórico de por qué se da esta urgencia, ¿no es cierto? Y una suerte como de explosión, o sea, explosión, no sé, a nivel, escala peruana, ¿no? De producciones y de obras teatrales y de puestas en escena que en medio de, como tú dices, una convulsa vida política o en medio de violencia ujú. de trabajar estos temas, me preguntaba si es que la epidemia del SIDA como telón de fondo podría haber sido un desencadenante, ¿no? Algo que, no sé, un trigger Ujú, en este contexto, ¿no? Que por otro lado, no sé, creo que en áreas como la expresión artística pictórica, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido muy ujú. clave y que, no sé, gente como Jonathan Katz, por ejemplo, lo ha visibilizado en términos de historia del arte, no sé, pictórico o plástico, ¿no? Ujú. Lo pongo ahí. Nada, gracias. No, no, antes de que, sí, no, te quiero pedir permiso para usar esa idea tuya, porque no la había pensado, porque lo que yo hice fue hablar con Gonzalo. Gonzalo es mi maestro, Gonzalo y yo estamos en constante comunicación y Gonzalo no hizo ese vínculo, eh, porque es muy probable que no haya sido un vínculo consciente y porque también es cierto de que hay muchos procesos aquí que yo no conozco, como por ejemplo el del movimiento homosexual de Lima, que conozco menos de lo que yo quisiera. Pero entonces hay una serie de procesos aquí que yo no conozco o que no hay conexiones visibles, Ujú, pero me parece que tu lectura es atinadísima, porque a pesar de que nadie lo está diciendo, ujú, está subyacente y creo que además tiene que ver con que hay un miedo muy grande también de hablar, y que creo que yo siento que todavía ujú. está vivo, de hablar de SIDA porque se ha estigmatizado tanto que hay una necesidad de quebrar el vínculo entre homosexualidad y SIDA. Entonces, ¿por qué? Para evitar esta repetición que está tan presente en la cultura de que los homosexuales estamos particularmente expuestos, cosa que no es necesariamente cierta y que además sigue siendo responsabilidad, o sea, en estas épocas el problema ya no pasa por el virus, sino por el acceso a medicamentos. En esa época el problema era completamente distinto y el acceso a medicamentos en el Perú es muy accidentado, por decirlo menos, hoy, pero ya esa sería otra charla. Eh, y yo ahorita estoy escribiendo sobre eso también, pero me parece una lectura súper atinada, Magali, te la robo. Bienvenido. Un detalle más, Joaquín Marreros es un joven historiador de la Católica, de hecho fue asesorado mío. La etapa inmediatamente anterior en términos teatrales, que es la década de los 80, con una mirada en la formación o, digamos, la trayectoria del MOL en el Perú Ujú, y su vínculo con el teatro y con las expresiones teatrales como una manera de generar un nivel de integración dentro del movimiento homosexual en el Perú en general, ujú, ¿no? Y una de las cosas
que veía en su tesis de licenciatura es justamente este enlace con el Teatro del Sol, Ujú. que va a ser tan emblemático tanto para la formación del MOL como para un teatro en colectivo, digamos, con traer el beso de la mujer Ujú. araña, que es verdaderamente una revolución en la comunidad, ¿no? Entonces, Sí, nada, hago Publicherry y les pongo el enlace de la tesis que está ya en el repositorio de la PUC. por favor, porque además, bueno, ahí el chisme cuenta que el Teatro del Sol no tenía los derechos del beso de la mujer araña y que Puy les mandó una carta indignado. He escuchado que sí los tenían y que Puy se arrepintió, Manuel Puy, el autor de la novela, pero, pero hay chisme. Hay mucho chisme acá que estoy pretendiendo que no está porque no corresponde. Y Julio, no conozco ese libro, pero efectivamente la epidemia del SIDA ha sido muy poco tratado, en parte también creo porque es un tema muy delicado y sigue siéndolo. Entonces, y hay un estigma ahí que es bien pesado. Entonces, y ahí hay otra de estas cosas que no entiendo, y es como un hombre abiertamente seropositivo y drag queen, como Ernesto Pimentel, pues es tan popular. O sea, es extraordinario. No estoy hablando en contra de... Ernesto es maravilloso. Lo que yo no entiendo es cómo puede ser tan popular en una sociedad como la nuestra. Exactamente, Gisela, gracias por la aclaración, no te estaba siguiendo. Y antes de... Julio tiene algo que decir, pero solo para cerrar esa idea, eh, para quienes no saben, pero no sé si todos saben y no quiero asumir, el VIH es un virus que se contagia fundamentalmente, no fundamentalmente, pero se contagia de vía sanguínea y de vía sexual, que lo que hace es atentar, qué bonita metáfora se me ocurre, es atacar las defensas del cuerpo y una vez que las defensas están muy bajas, cualquier enfermedad, incluso una gripe común, genera complicaciones muy severas que pueden conducir hasta a la muerte. Hoy en día existen medicamentos que evitan, o sea, que controlan completamente el virus y el virus ya no es un problema médico. Pese a que no hay cura, el virus puede ser contenido por medicamentos. Sin embargo, el Estado peruano, hay que aprovechar siempre para recordar lo que está haciendo el Estado peruano, para variar, ha reducido el presupuesto de medicaciones para VIH, que ya era demasiado bajo, y el acceso es incluso más difícil de lo que era antes de la pandemia. Eh, Voy a buscarlo, Julio Gabriel, buen dato. Julio, el otro Julio. Sí, rápido nada más. Quería mencionar que hemos hecho una recopilación de información sobre el Teatro del Sol que está disperso en realidad en la página web nuestra y en el YouTube. Hemos hecho entrevistas a sus familiares y amigos y bueno, ahí hay cosas que sería bueno quizás revisar. Voy a juntarlas todas y las voy a pasar en un correo para que la tengan. Y bueno, y sobre Edgar Guillén también entrevistamos a Edgar Guillén, fue portada de una de las revistas, y hemos hecho un recuento de, bueno, todas las obras que tratan el tema, ahí está en ese artículo, también lo voy a pasar. Pero levanté la mano en realidad porque quería mencionar que me llama mucho la atención que empieces el año 96, porque justo habíamos conversado en el curso que el año 94 hay como un pico de producciones LGTB+, ¿no? En novelas, cuentos, y ahí es donde se publican, bueno, el año 94 se publica el libro de Jaime Bailey, No se lo digas a nadie, se publica el libro de Carmen Mollé, Otra cara del deseo, y el libro de Mario Bellatín también es ese año, ¿no? El año 94. Entonces, en ese momento, bueno, sobre todo por Bailey, por lo mediático que era, el tema LGTB más se habla mucho, ¿no? Y bueno, creo que eso que ves tú, de que empieza el año 96, creo que es un poco también consecuencia de toda esta gran cantidad de cosas que aparecen en el 94. Ya, eso quería decir, nada más. Gracias, Julio. Y me gusta mucho la lectura que hace Magali de vincularlo con la epidemia del SIDA, que es una conexión que no había hecho. Y esto no está desconectado de muchos otros procesos. Como les digo, esto en 2 horas no se puede. Hay que hablar, hay que hacer un semestre completo, pero estoy tratando simplemente de hacer un panorama muy rápido con todos los problemas que eso implica. Y antes de seguir, algo iba a decir, importante para cambiar la historia de la humanidad.
Que esto puede explicar además por qué la abyección es tan fuerte. O sea, en la mayoría de estas obras, la diversidad sexual es motivo de vergüenza, es motivo de miedo, es algo que se esconde, es algo que se vive de manera tortuosa. No en todas, pero muchas de estas obras hay esta tensión entre el peligro real de el descubrimiento de la sexualidad. Ahora, se nos ha ido un poquito el tiempo, así que vamos a hacer lo siguiente. Como esto es Zoom, si necesitan ir por café o por agua o ir al baño, pueden poner su volumen alto o los audífonos, y mientras yo sigo, porque esto es lo grueso de lo que les voy a compartir hoy día. Hay más, por supuesto que hay más, pero esto es lo grueso. Entonces voy a hacer un mapeo rapidito para poder pasar a la conversación, y voy a hacer un recreíto entre la charla y la conversación. Y si nos queda corto el tiempo, seguimos hablando luego. Mis redes son públicas, si alguien me quiere escribir, yo me demoro en responder, pero siempre respondo. Como Julio sabe muy bien, yo siempre Julio Locio, siempre me demoro en responder, pero respondo. Ya, entonces, hay aquí una generación que para mí es importantísima, porque antes de conocer el trabajo de toda esta mancha, yo no había visto historias que resonaran con mi sexualidad y mi ubicación en el mundo antes de estas. Para mí, yo no hubiera salido del closet sin Gonzalo Rodríguez Risco, así de concreto. Gonzalo, si ves esto, yo no hubiera salido del closet o por lo menos no hubiera salido cuando salí. Porque todas estas obras para mí son importantísimas. Y sin embargo, llegó un punto en mi vida en donde estas obras empezaron a ser insuficientes. ¿Por qué? Porque había una serie de experiencias que no estaban siendo registradas en estas obras. Esto no habla mal de las obras, estas obras son perfectas, nadie se meta con estas obras. Lo que digo es, habían muchas otras experiencias, muchas otras historias que resultaban fundamentales y que no estaban siendo narradas. Por eso hablo de Les Hijes, así guachafamente, porque yo sí siento que hay una relación de filiación con la generación anterior. Aquí me puse a mí primero simplemente porque Las Nubes se hizo en el 2010, antes de muchas de estas obras, entonces no estoy diciendo que soy un precursor, solo digo que soy más viejo que los demás. También que hago un montón de obras, por gusto. Entonces, esta es una lista de obras que he identificado de gente de mi generación. Yo tengo 34 años, entonces esta mancha tiene la mayoría tiene un poquito menos que yo. Daniel es un poco mayor, pero él empezó a escribir después. Algunos son un poquito mayores, pero empezaron a escribir después, y otros son menores que yo. Pero lo que quiero hacer con esta lista, que no se la tienen que memorizar, no va a haber examen, no hay control de lectura, no se la tienen que aprender, es que toda esta lista de obras es una lista de obras de gente que nació después, que a quienes he llamado guachafamente les sadres, una generación menor que sigue escribiendo obsesivamente sobre el tema. Entonces, hay obras que son un poco de conexión. Si ustedes ven, por ejemplo, La muerte danza, que no la vean nunca, mi segunda obra, es una obra que sigue en el mismo paradigma, porque yo estaba recién encontrando qué era lo que quería decir. Las nubes también, en Las Nubes está como el mismo paradigma donde la sexualidad se esconde, se reprime y se vive con violencia. Si ustedes ven Las crías tienen hambre de Alejandro Clavier, tiene un montón de cosas nuevas y al mismo tiempo, porque además la revelación se da de una manera completamente distinta, pero a la vez sigue construida en torno a la revelación, que es una revelación que cambia la vida de los personajes, la revelación de la sexualidad. En cambio, si ustedes ven otras obras de esta lista, por ejemplo, El arcoíris en las manos de Daniel Fernández es un locón maravilloso en el cual básicamente dos mujeres trans deciden que no pueden integrar la sociedad, entienden que la sociedad no tiene un espacio para ellas y deciden formular comunidades fuera de la norma y vivir su sexualidad con gozo pese a todo. Si ustedes ven, por ejemplo, la maravillosa Duelo de Reinas de Cristian Palomino, ya la centralidad no está en odio, seré gay, no seré gay, sino en me he enamorado y no sé cómo decirle.
Si ustedes leen, por ejemplo, o ven, por ejemplo, Thomas, de Carolina Blacktham, hay un personaje, hay una pareja lésbica, y esto no se menciona en ningún momento, es parte de la dinámica, es parte del proceso, no es algo que se viva con trauma o que se tenga que revelar. Si ustedes ven Soy lo prohibido, que hice con Alejandro Clavier en el 2019, es una obra sobre tener 30 y no saber y ser homosexual, pero no sobre, oh por Dios, soy homosexual, qué miedo, sino de cómo vivo mi vida ahora que se espera de que me vuelva adulto. Entonces, estas obras tienen otra dinámica, muy distinta. Entonces, estas obras eh, tienen que ver con la aparición de un montón de concursos, de dramaturgia, porque al momento en que hay una serie de instituciones que financian la escritura de obras y hacen concursos, hay más gente que escribe obras. Entonces, la del teatro británico es pionera, me parece que es la más antigua de las que siguen existiendo, porque el Teatro Nacional estuvo antes. El concurso Sala de Parto, que fue importantísimo, que empezó en el 2013. Microteatro Lima, que empezó a hacer una chamba para muchos, donde íbamos a trabajar, y el teatro generaba ingresos, y era un placer, y era maravilloso. Y concursos que he puesto de corta duración, el de la Municipalidad de Lima creo que tuvo 2 ediciones, yo gané una, y la Universidad de Lima, aquí está Julio Gabriel, que sabe, me parece que sabe más que yo. No sé si sigue, no sé si nos puedes decir, Julio, pero me parece que tuvo menos ediciones, pero también porque no sé. 3 ediciones. Entonces, y lo digo porque el teatro británico tiene varios años. Gracias, Julio Gabriel. El británico tiene varios años y el concurso Sala de Parto no tuvo tantos años como concurso, pero premiaba 10 por año. Entonces, ahí estábamos todos. O sea, todos los que escribíamos, no sé si esto es mentira, he hecho una burrada, pero habíamos muchísimos, estábamos ganando, ganamos ese concurso, lo que permitió un nivel de visibilidad y de financiamiento que no existía antes. Y por último, también hubo uno más, que me acabo de olvidar cuál era. Pero bueno. Entonces, ¿qué tienen en común estas obras? ¿Cómo pensamos a esta mancha? Aquí tienen arriba a la izquierda a Caro Blacktham, a Cristian Palomino, que se ha vuelto famosísimo como el chico de las noticias. Luego está Alexander Silva, que es de Cusco. Abajo a la izquierda está Anaís Beltrán, que es de Arequipa. Daniel Fernández Vargas, Alejandro Clavier. Aquí está Carolina Silva Santisteban, Katiuska Pierina, que es de Piura. Aquí estoy yo, cuando tenía pelo y actuaba. Es una peluca igual, pero ese es yo a los 23 años actuando en La Muerte Danza. Gina Guerrero, Federico Abril, Regina Limo. Entonces, en algunos términos, exactamente. O sea, no estoy diciendo que ahora todas las obras son sobre qué felices somos. No estoy diciendo que no haya oscuridad. Mi obra, El Rancho de los Niños Perdidos, es una obra bien, no traumática, pero bien, bien oscura también. Pero el proceso de significación cambia. Y tiene que ver con procesos globales también. Entonces, ¿qué tenemos en común? Hay un proceso de resignificación de la sexualidad, esto está mal redactado, de resignificación de las narrativas heredadas. Estas narrativas se resignifican, se transforman y buscan dar una mirada positiva a la diversidad sexogenérica y o entenderla como un hecho. Ya no, en muchas de estas obras no hay salida del closet, porque el personaje es diverso y punto. Estas obras suelen estar en un debate con discusiones globales sobre antirracismo, de colonialidad y diversidad sexogenérica, con un montón de contradicciones. Somos gente. Y muchas personas hemos tenido, de este proceso hemos tenido discusiones públicas severas por algunas obras que han sido duramente criticadas y con razón en algunos casos, y digo en algunos casos porque no me acuerdo ahorita de todas las discusiones, pero es porque hay un proceso de transformación que está en curso. Ahora, una cosa que me parece importante es que estas obras centran nuestras propias experiencias y buscamos evitar ser la voz de lesotres. Es decir, en general, con excepciones,
yo, por ejemplo, trato de evitar escribir a personajes que tengan una experiencia que yo no tengo, o sea, que yo no he tenido, que es completamente alejada a la mía. Por eso yo personalmente he preferido no escribir personajes trans, porque no tengo la experiencia de ser una persona trans, y porque hay autores trans y autoras trans que son mucho más interesantes que yo para escribir cosas de las que ellos saben más que yo. Y no digo que la generación previa haya hecho lo contrario, ¿eh? Porque en general creo que ha sido muy, muy honesto eso también. Pero históricamente, y estoy pensando sobre todo en esta novela, en Conversión a la Catedral, con la que tanto me peleo, o en las novelas de Vargas Llosa y cómo la diversidad sexogenérica es representada de manera tan abyecta por alguien que no las experimenta. Pero esto es importante para lo que viene a continuación con lo que termino, que también existe una rama de la no ficción. El teatro testimonial es heredero de la narrativa testimonial de los 80 y del teatro documental que inició con Piscator, Erwin Piscator. Y hace algo novedosísimo. Permite que cada quien cuente su propia historia, sin necesidad de un interlocutor. Esto es exactamente lo opuesto a lo que sucedía en el boom de literatura latinoamericana con la novela total. A mí me encanta el boom de la literatura latinoamericana. Yo cuestiono lo que amo porque me parece que es una manera de amar. Entonces no estoy diciendo que la novela latinoamericana es mala, lo que digo es, había una pretensión de novela total que fue históricamente cuestionada mediante el testimonio. Es decir, yo voy a contar mi propia historia, no tú, quien quiera que seas. En el Perú el teatro testimonial se hizo súper popular. Aquí algunas de las más importantes o más reconocidas. Mariana Altaus hizo Criadero, que es una obra en donde un grupo de mujeres cuentan sus experiencias de maternidad. A la derecha, Claudia Tangoa y Sebastián Rubio, proyecto 1980-2000, El tiempo que heredé, en donde un grupo de hijes de personajes clave de la guerra interna cuentan sus experiencias como hijes. A la izquierda, La extraordinaria Confesiones de Viviachkani, en donde Ana Correa cuenta su trayectoria como actriz y su relación con el país. Y por último, a la derecha, la maravillosísima, que si no la han visto, ha vuelto a escena y la tienen que ver, Hamlet de Chela de Ferrari, dirigida por Chela de Ferrari, donde un grupo de testimoniantes neurodiversos cuentan sus historias y sus procesos dentro de la sociedad limeña. Quiero terminar con dos ejemplos bien importantes. Primero, el caso de No tengo miedo. A la izquierda está una imagen de la obra Desde afuera, en donde una mujer lesbiana, una mujer trans, un hombre cis gay, una persona de género no binario pansexual y un hombre trans contaban sus historias desde la divergencia en el Perú. Y fue importantísimo. Quiero aclarar que por lo menos una persona de este proceso ha cambiado su identidad de género, entonces simplemente, pero me refiero a el testimonio que dio en aquel entonces. Entonces, estas 5 personas contaban su experiencia en primera persona, lo que era fundamental y lo que fue yo la vi como 5 veces, todavía yo salí del closet por esta obra, o sea, esta obra me cambió la vida, no hay manera de que, o sea, yo puedo hablar por horas de lo maravillosa que es. Y a la derecha está una de las ediciones de Un monstruo bajo mi cama, en donde un grupo de hombres homosexuales contaban su experiencia de salir del closet a sus madres. Entonces, estos procesos fueron súper importantes, porque permitían que voces que no habían sido incluidas, que habían tenido acceso limitado a las instituciones o que no habían contado sus historias necesariamente en el espacio público, tenían las circunstancias materiales para autonarrarse. Y luego, 2 procesos fundamentales, uno de antes de la pandemia y uno más reciente, son a la izquierda Transhistorias, dirigida por Arturo Nicolás Dávila, en donde un grupo de personas trans contaban sus experiencias como desde su identidad de género en Lima. Y a la derecha, Sobrevivir, que es un proceso similar en donde M, Alejandra Pamela y Angelina Milady, mediante la música, la danza y la poesía, comparten sus historias. Entonces, estos procesos son re importantes para
abrir espacios nuevos para autonarrarnos, para que nuestras voces estén en el espacio público. Y yo creo que esto es importantísimo porque esto, sobre todo en un país como el nuestro, en donde estos discursos, estas historias, no tienen acceso a los grandes medios de producción, a las grandes instituciones, o no tenían, perdón, porque ahora tienen bastante más, que no tenían acceso a ciertos espacios, al colocarlos en el espacio público generan efectos de conexión, generan que la producción de discurso se democratice y que más personas puedan acceder a experiencias a las que no necesariamente tenían acceso, tanto como para entender diversidades que no entendemos o que no experimentamos, como para poder sistematizar la propia. La primera vez que yo escuché a alguien autodenominarse como cabro o maricón fue, me parece, si no me falla la memoria, en Un monstruo bajo mi cama, allá a la derecha. Y luego mi amistad con Orlando Sosa y con Goitisolo, con el Goiti, aquí, generó este proceso de nombramiento, o sea, este proceso de conversar, entender cómo ellos habían hecho su propio proceso y cómo ese proceso también podía ayudarme a mí a construir el propio. Entonces, generan redes de autonombramiento, de autonarrativa, de autodeterminación, que no son posibles cuando tus historias son contadas por gente que no las experimenta, necesariamente. Ahora, ya me recontraganó el tiempo, pero hay mucha más gente, y hay gente a la que no quiero dejar de mencionar, porque me parece importantísima, pese a que no está dentro de esta narrativa, porque esta es una narrativa bien de Lima Centro, bien de teatros institucionales y bien de concursos y sí, concursos y opciones de financiamientos, a las que, digamos, yo he tenido cierto acceso, no, acceso a algunas cosas y acceso a otras no, como todos. Pero no quiero dejar de mencionar a Chela de Ferrari, con su maravillosa Mucho Ruido por Nada, a Juan Carlos Ferrando a la derecha, que es extraordinario. Les recomiendo que busquen en YouTube dos de las mejores obras del mundo mundial, que son El Vago, ¿dónde está? El Vago de Oz o La Perra de las Galaxias. Se llama La Perra de las Galaxias, episodio 7, El Despertar de las Tracas. Es una obra maravillosa, que se representaba a las 2 de la mañana en la jarrita en este bar del centro de Lima. Luego, también quiero incluir el trabajo de Sandra Díaz Santisteban, que hace perfo y que hace poesía, que es maravillosa. El trabajo de Giuseppe Campuzano, que es fundamental. El Museo Travesti del Perú es importantísimo. El trabajo de Gia Lujuria, el trabajo de Javi Nefando. Y hay muchas más que yo no conozco, pero ellas trabajan en distintos circuitos. Yo a Chela la pondría como parte de los procesos de mi generación, pero Chela es mayor que todos nosotros, entonces viene también de otra historia. Entonces, para terminar, les voy a compartir mis preguntas, que son un poco las que han organizado esta conversación. Primero, preguntarnos qué historias se están contando. Segundo, preguntarnos quién las cuenta. Entonces, yo no quiero tumbarme a nadie. Lo único que estoy diciendo es que me parece importante preguntarnos qué personas tienen acceso a las instituciones, qué personas están accediendo a financiamientos y qué personas están contando qué historias. Entonces, no porque crea yo que solo algunas personas pueden contar ciertas historias necesariamente, sino porque creo que es importante que haya diversidad de narradores para poder acceder a diversidad de discursos y diversidad de experiencias. Luego, ¿cómo se están contando? Es una discusión súper grande que hay aquí en Estados Unidos, sobre todo, en donde, por ejemplo, se habla mucho de que las obras LGTBIQ no terminen en muerte del personaje, ni que terminen ni que centren la abyección, sino que permitan imaginar futuros donde la opresión sea desmantelada. Luego, ¿dónde se cuentan? ¿Qué espacios son los espacios donde estos diálogos pueden ocurrir? Luego, ¿qué proyectos acceden a financiamientos y cómo? ¿Y cómo la recibe la audiencia? Que es una pregunta para la cual hace falta más presupuesto para investigar, yo no sé. Tengo comentarios sueltos, pero me interesaría mucho escuchar muchas más voces de quién está yendo al teatro y qué está viendo y qué está experimentando.
Y bueno, la pregunta más grande, ¿cómo el teatro reproduce y cómo combate las problemáticas de la sociedad y si las instituciones reproducen o no el racismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia, o si las instituciones permiten luchar contra eso? Yo creo que un poco de ambas. El colocar ciertos discursos en ciertos espacios genera choques que son valiosos. Pienso en el Teatro de la Plaza montando La Cautiva y en Chela de Ferrari siendo acusada por apología al terrorismo y cómo, injustamente por supuesto, pero cómo ese montaje fue tan importante para poner en discusión ciertos problemas.